Tiempo de Noticias Económicas. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a presentar nuestros titulares. Venezuela lleva a juicio al Banco de Inglaterra. Además, en Argentina, un tema importante para el futuro económico del país es lograr un canje exitoso. A esto le llaman renegociación de deuda. Hay Buenos Aires logrados ayer y hoy, así que vamos a ver cómo está plantado el Estado argentino y qué acciones se está tomando para que se generen esos Buenos Aires y el diálogo pueda primar en esta renegociación. En nuestro expediente económico hoy vamos a hablar de el Líbano en esta situación que ya venimos abordando de caída y de crisis económica, condimentada por otros valores que le insuflan desde afuera. Venezuela demandó al Banco de Inglaterra ante un tribunal británico por un robo de 31 toneladas de oro pertenecientes al pueblo venezolano. La información fue dada a conocer por el embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, en un mensaje publicado en Twitter. El alto funcionario indicó que el saqueo es un crimen de exterminio al negar al pueblo medios vitales para enfrentar la peor pandemia en un siglo. Es una guerra colonial contra Venezuela, dijo el diplomático, y denunció que no es la primera vez que este banco actúa como agente de pillaje contra los pueblos, alegando que ahora viola contratos y estafa a naciones, aprovechando esta época de pandemia. Subrayó el embajador que combatirá con todas las armas legales vigentes a los delincuentes internacionales que saquean el patrimonio ciudadano. Compás de espera en Argentina ante la propuesta de reestructuración de deuda. Los bonos en moneda extranjera anotaron saltos de más del 12% en dólares y el riesgo país, jornada de ayer, amanecía con una reducción de 143 puntos hasta los 2.694 unidades. También ayer el dólar marcaba una baja de 10 pesos y se trata justamente, esas valoraciones, de los niveles más bajos desde fin del mes de febrero. Desde el equipo económico gubernamental vienen combinando instrumentos para descomprimir las presiones sobre el dólar financiero y evitar que la incertidumbre presione en el dólar comercial. Algunas medidas implementadas en las últimas semanas fueron regular a los fondos comunes de inversión para que desinviertan parte de la cartera en divisas y a las empresas o los particulares para evitar que no combinen el acceso al mercado de cambio oficial y al mismo tiempo especulen con el contado con liquidación o el dólar MEP. También el Banco Central subió la tasa de pases de colocaciones de cortísimo plazo con los bancos y se redujeron los encajes de fondo money market en pesos para inducir un alza de la tasa de interés. Se estableció que la tasa mínima para esas colocaciones sea del 26,6% anual, que equivalen al 2,2% mensual y a 30,1% efectiva mensual. También se incentivó a los bancos para que salgan a capturar depósitos a interés variable ligados a la cotización de cereales y oleaginosas, en tanto que se dispuso que las entidades no pueden financiar a productores de trigo o soja que mantengan un acopio por un valor superior al 5% de su capacidad de cosecha anual. Cuadro de situación en Perú. Miles de personas piden retirar dinero de pensiones en esta cuarentena. Los ciudadanos se inscribieron en las primeras 24 horas de vigencia de este proceso para retirar hasta $3.700 de sus fondos de pensiones por la emergencia del coronavirus. Claro que hay quejas de clientes agolpados este martes en las agencias bancarias, me refiero, arriesgándose al contagio. La inscripción en línea iniciada el lunes 18 de mayo es el primer paso para el retiro del dinero. Sin embargo, hay afiliados que carecen de acceso a Internet o no pudieron llenar el formulario. Fueron personalmente a las oficinas de las administradoras de fondos de pensiones con el temor de no poder hacer todo el trámite burocrático que implica retirar su propio dinero. Hay que destacar que los pagos no serán inmediatos, sino que recién iniciarán a hacerse efectivos a fin de mayo, con 2 desembolsos con un mes de diferencia. La inscripción se hace solo por Internet con base a un cronograma que irá hasta el 18 de julio. Las autoridades estiman que el monto global a ser retirado bordearía los 8.000 millones de dólares. No son fondos, insisto, del Estado, son fondos de los contribuyentes que año a año, mes a mes, han ido justamente guardando ahí para el momento del retiro. Yo necesito, soy del Cusco, yo ya no tengo ya
Yo quisiera irme yo al Cusco, pero no tengo plata ya ni para comer ya tengo. Entonces eso es lo que yo quiero venir a preguntar, porque me dice ingrese, es que me he cansado ya de llamar por teléfono, el internet dentro, tampoco, no hay ninguna solución. Yo quiero sacar 25% porque no me interesa ya el FP. O quiero sacar 2.000 soles y tampoco me acepta la FP. En otras palabras, no me quiere dar mi billete, la FP. En Ecuador, la crisis del virus deja en deuda familiares de estos pacientes. Ecuador es de los países más azotados en nuestra región por esta pandemia, con más de 34.000 contagiados, con más de 2.800 fallecidos. Ahora, ante el abandono que denuncian los ciudadanos por parte del Estado en políticas de salud pública, solo quedan las deudas de los familiares porque esa asistencia médica privada era la única opción para los pacientes en Guayaquil, por ejemplo, epicentro de la pandemia. Para aquellos que lograron sobrevivir, les queda la carga de enfrentar miles de dólares en deudas. Es el caso de Gustavo Isaca, que perdió a su madre. Él indicó que tiene deudas con bancos, con tarjetas, todo lo que ya tiene supera los $10.000 adeudados. Aquí hay algunos testimonios a continuación. Yo creo que, a ver, entre todo, entre tomografías, médico y la medicación, ella puede haber sido unos $4.000 a $5.000. O sea, yo creo que en total unos $20.000 entre los dos gastamos. Fuera de los gastos míos, que yo también me enfermé, fuera de los gastos de mi hermano, que él también se enfermó. O sea, te digo, entre los dos más críticos de la familia, unos $20.000. Llego a la caja, muy buenos días, vengo a retirar el documento del INEC para... sí, pero usted tiene que cancelar primero la deuda para por eso la entregar. Yo le digo, ya señorita, yo me haciendo un convenio porque yo no tengo dinero para poder cubrir estos $30.000 que faltan. Me dicen, no, en la actualidad no estamos haciendo convenios, tiene que cancelar la totalidad, si no, no le podemos entregar el cuerpo a su madre. Si bien es cierto que el gobierno de El Salvador lanzó un programa de ayuda alimentaria el domingo, entrega suministros para 1.700.000 familias en zonas vulnerables, este panorama es otro el día martes. Familias enteras del área de Soyapango ondearon banderas blancas a lo largo de una carretera, rogando a los automovilistas por comida, diciendo que las medidas en cuarentena los dejaban sin alimento. Casos como Jorge Rivas, visiblemente afectado, hablando de lo que está pasando a diario, es salvadoreño, dice que tiene 2 hijos, hay días que no comen, que no tiene cómo trabajar, que no tiene nada, solo la esperanza que lo ayuden. Muy dura esta crisis sanitaria que ha golpeado no solo la salud, sino el sustento mismo, ya ni siquiera el bolsillo para otras cosas. Hablamos del alimento en la mesa. Por favor, no le estamos pidiendo dinero, porque no es dinero. Si vamos a continuar en la cuarentena, nosotros aceptamos, pero necesitamos alimentos, no podemos salir, no tenemos transporte. Ya queremos que nos ayude el gobierno, eso es lo que queremos. Renault considera cierre. Hablamos de la situación en Francia y de la situación en Europa a la vuelta de la pausa. Han visto los testimonios aquí en pantalla, lo que está ocurriendo en nuestra región. También me voy a ir a suelo europeo. ¿Y sabe qué? Telesur le muestra lo que los otros no ponen en pantalla. Ahí la gran diferencia. El Contralor de la Competencia Comercial de Canadá anunció este martes su decisión de multar a la red social estadounidense Facebook con más de $6.84 millones por proporcionar información falsa o engañosa sobre la protección de la privacidad de los ciudadanos. Esta información personal incluía, entre otras cosas, contenido que los usuarios habían publicado en Facebook, mensajes que los usuarios habrían intercambiado en Messenger y otras informaciones sobre usuarios identificables, dijo la entidad canadiense. Facebook también ha permitido que ciertos desarrolladores externos accedan a la información personal de los amigos de usuarios después de que hayan instalado ciertas aplicaciones de terceros. Como parte de un acuerdo ante el Tribunal de Competencia, Facebook acordó corregir esto. Habrá que esperar a ver si en la práctica se da eso, porque aunque Facebook dijo oficialmente que prohibió la práctica el 30 de abril de 2015, continuó aplicándola hasta 2018 con algunos desarrolladores externos. Así lo sentenciaron los supervisores canadienses.
otro revés para otra compañía de Estados Unidos. El grupo Johnson & Johnson anunció este martes que dejará de vender su polvo de talco para bebés en Estados Unidos y Canadá, donde las ventas han ido disminuyendo producto de la desconfianza hacia ese producto. El grupo estadounidense subrayó que el descenso en las ventas de talco se aceleró por la desinformación sobre la seguridad del producto y por una explosión constante de publicidad que incitaba a presentar demandas contra el polvo. La empresa aclaró que el producto se podría seguir adquiriendo hasta que las tiendas terminen de agotar el inventario. La empresa farmacéutica y de productos de higiene personal ha enfrentado en los últimos años miles de demandas que acusan a su talco de contener amianto y provocar cáncer, y en ese contexto ha sido condenada en múltiples ocasiones. Renault planea detener definitivamente la producción de automóviles en la planta de Flins, que ensambla el automóvil eléctrico de la ciudad Zoe y el Nissan Micra. La marca del rombo ha solicitado al Estado francés una inyección de liquidez de 5.000 millones de euros. Como contrapartida, el Estado, propietario de un 15% del capital, pidió en un primer momento la repatriación de producción ante la dificultad del pedido, además del paro de producción. En esta planta de Flins, Renault planea ahora el cierre de hasta 3 fábricas francesas con el objetivo de ahorrar 2.000 millones de euros hasta el próximo año. No son los únicos movimientos. La compañía, que presentará el próximo 29 de mayo su plan de reestructuración, también planea un reajuste en el Tecnocentro, donde la marca emplea a 11.000 trabajadores para abaratar costos. Pese a que se achaca toda la culpa al coronavirus, hay que decir que este grupo ya ha registrado números rojos en 2019 por primera vez en 10 años, cuando se produjeron pérdidas de 141 millones de euros frente a los 3.300 millones de beneficios que obtuvo en el año anterior, en el 2018. Hemos dicho aquí que la pandemia ha dejado a las aerolíneas en una posición delicada, con golpes sin precedentes, y ahora, para volver a los negocios, quieren restablecer confianza en los viajeros y evitar un mosaico de restricciones. ¿Quién lo dice? El jefe de la Asociación Comercial de la Industria. Para nosotros es una situación sin precedentes. Nunca hemos visto algo así. No hay precedentes para una crisis de este nivel. Se estima que la pérdida de facturación para el sector en 2020 será de al menos un 50%, es decir, una pérdida de más de 310 billones de dólares. Una de las claves para reabrir las fronteras y reiniciar los viajes, y por lo tanto para la recuperación general de la industria de la aviación, es un proceso de evaluación de salud de los pasajeros sólido y creíble, que les devuelva la confianza a los pasajeros y también a los gobiernos la confianza para volver a abrir sus fronteras. El impacto económico de tener asientos vacíos sería absolutamente catastrófico, para ser completamente honesto. O habría un cambio en las condiciones actuales, o nos veríamos obligados a aumentar los precios entre un 50 y un 100%. Más despidos. El fabricante británico de motores de avión, Rolls-Royce, anunció este miércoles que suprimirá al menos 9.000 empleos por la parálisis del tráfico aéreo provocada por la pandemia. A través de un comunicado, el director ejecutivo de Rolls-Royce dijo: "Estamos proponiendo una reorganización importante para adaptarnos al nuevo nivel de la demanda de los clientes. A escala mundial, son 52.000 las personas que prestan servicio en esta compañía británica, de los cuales 9.000 ya no lo harán en un futuro próximo, sumándose así a la larga lista de desempleos en medio de la pandemia. Los empleos que serán suprimidos, que representan un 17% de la plantilla, tendrán un impacto en las actividades de aviación civil y el sector administrativo, pero no en la división de defensa. Mientras los trabajadores esperan temerosos la boleta de despido, la compañía, que tiene presencia en 50 países, aunque la mitad de su plantilla esté en Reino Unido, ya se ha acogido al plan de despido temporal ofrecido por el gobierno británico para prescindir de 4.000 trabajadores, un salvavidas que únicamente estará vigente hasta el próximo septiembre.
Las pérdidas de empleo le ayudarían a ahorrar costes anuales de 1.529 millones de euros, eso dicen, y añaden que otros costes de reestructuración en efectivo de alrededor de 898 millones de euros. La compañía ha avanzado que también reduciría los costes en plantas, propiedades y otras áreas. Si bien el sector aéreo ha sido uno de los más afectados por la pandemia, que ha provocado cierres de fronteras y severas medidas de confinamiento, la aviación ya venía enfrentando turbulencias financieras, incluso llevando a múltiples aerolíneas a escala mundial a declararse en quiebra o pedir un rescate gubernamental, mucho antes de que apareciera como protagonista la COVID-19. En el caso particular de Rolls-Royce, en el año 2018, ya había suprimido 4.600 puestos de trabajo, principalmente en el sector administrativo. En 2019, la firma consiguió reducir su pérdida neta gracias a mejores resultados comerciales, a pesar de los problemas del motor Trent 1000, que hunde sus cuentas desde hace años. A la vuelta de la pausa vamos a hablar del Líbano. Están ya dialogando con Naciones Unidas. Acá indican que hay un banco líder que apoya la reestructuración del sector. Estoy viendo totalmente online la información. Que van a extender por 2 semanas medidas de cierre en Líbano. Esto tiene su repercusión en el plano económico. Y que también están persiguiendo y hasta hay una orden de detención emitida contra un responsable de cambistas. ¿Qué panorama tan convulso tienen por estos días? Lo analizamos a la vuelta. Miren este cuadro de situación. El Líbano enfrenta su peor crisis económica desde la guerra civil de 1975-1990 y ahora se ve agravada por este tema de la pandemia. Las trabajadoras domésticas extranjeras quedaron sin cobrar el resultado de su esfuerzo. Estas mujeres en este momento solo quieren volver a casa. Y cuando el Líbano comienza las repatriaciones dicen, estamos listas. Estaba trabajando en la casa de una mujer, pero me fui a trabajar afuera. Han pasado 2 meses, sin dólares, sin trabajo. Llegó el virus y estamos todos sentados en casa. Hay alquiler que pagar, hay gastos, ¿sabes? No puedo continuar así. Quiero volver a mi país. El problema del Líbano está relacionado en primer lugar con el dólar y en segundo lugar con el coronavirus. El problema con el dólar es que nadie le pagará en dólares estadounidenses a las niñas que reciben $200 mensuales. Los empleadores que gastaban 400.000 libras libanesas por los dólares ahora tienen que pagar 800.000. Nadie va a pagar tanto. Entonces, ¿qué hacen? Te empacan y te echan. Hay personas que son muy buenas y hay otras que te arrojarán a la calle, como si ni siquiera fueras humano. Hay personas que son muy buenas, te pagarán por viajar. Te tratan como si nada, miembro de la familia. No digo que todos los libaneses sean malos, pero hay personas malas. Lo que le pasó a esa chica es una pena. La golpearon aquí, todo su cuerpo, lo juro por Dios. Líbano golpeado el otoño pasado por protestas sin precedentes, producto de una crisis generalizada debido al alto costo de la vida que se agudizaba con múltiples hechos de corrupción. Solicitó asistencia financiera al FMI el pasado 1 de mayo, después de diseñar un plan de rescate financiero y muy esperado. Según el plan de rescate, el gobierno buscará entre 9.000 millones de dólares y 10.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, además de 11.000 millones de dólares en subvenciones y préstamos ya prometidos por donantes internacionales en 2018. Todo se combina, en términos del coronavirus, la economía, la situación social, el colapso financiero. Nada apunta en una buena dirección para el país, para el Líbano.
La moneda del país se ha desplomado en valor en el mercado negro en las últimas semanas y alrededor del 45% de la población ahora vive en la pobreza. Desde el gobierno apuestan al FMI para una recuperación económica. Quiero decir, tengo esperanzas, pero nadie sabe lo que está sucediendo. Grandes compañías se están derrumbando en todo el mundo. Cuando miras y ves a las compañías más grandes del mundo colapsando, la esperanza es escasa, en todas partes. No solo estoy hablando del Líbano. Dios ayude al Líbano. Líbano se estaba derrumbando antes del coronavirus. El plan de rescate del Líbano apunta a reducir el déficit, reestructurar una deuda colosal y reorganizar un sector bancario sobredimensionado. Líbano es uno de los países más endeudados del mundo, con una deuda equivalente al 170% de su Producto Interno Bruto. Incumplió el pago por primera vez en marzo pasado. El país también enfrenta una severa crisis de liquidez y los depositantes no pueden realizar transferencias al exterior o retirar dólares. Por lo que no es raro que las personas que hacen vida en ese país vean el panorama claroscuro. Hay que tener esperanzas, pero día a día hay más presión, más dificultades. Ya no se puede decir que hay una clase media. O eres pobre o eres rico. E incluso los ricos están sufriendo. Las deudas externas más elevadas del mundo, unos 82.000 millones de euros, el 170% de su PIB. Para este año se pronosticaba una contracción de la economía en un 12%. A mediados del mes de abril, la libra libanesa, moneda nacional, perdió más del 20% de su valor frente al dólar. Los precios de los productos también han aumentado en más del 50% y el desempleo se disparó, acentuado por este cese de actividad económica por la pandemia. Por eso es que poníamos estos testimonios de las empleadas domésticas volviendo a casa. Las condiciones de vida se están volviendo muy difíciles para grandes sectores de la población libanesa. El 50% de los ciudadanos viven por debajo del umbral de la pobreza, según el Banco Mundial. Muchas familias ya no llegan con lo básico a fin de mes. Ante este cuadro, hoy mismo está pasando esto en el Líbano. Nueva orden de detención contra responsable de cambistas en el Líbano, dice un periódico español que es La Vanguardia. Allí lo tienen ustedes en pantalla. La Fiscalía General libanesa ordenó este miércoles el arresto de otro alto responsable del sindicato de cambistas en medio de una ofensiva que hacen las autoridades contra los presuntos culpables de manipular la moneda local frente al dólar en lo que llaman peor crisis económica del país en décadas. Hace 2 semanas el jefe del sindicato, Mahmoud Murad, fue también detenido acusado de manipular el tipo de cambio del dólar y obtener grandes beneficios. Fíjense cómo de entrada van desde el terreno ya de la justicia a trabajar justamente en estos factores que consideran de irrupción en la economía productiva del país. Gracias a todos. Hasta luego.